Mi agradecimiento al director del Instituto Nacional de Administración Pública, el profesor don Manuel Arenilla, por su invitación a este prestigioso Instituto Nacional de Administración Pública y a este ciclo de conferencias en el que me toca hablar. El ciclo de conferencias, debo subrayarlo para acotar el tema de conferencias, dedicado a la reforma del Estado y la Administración Pública, en la que me encarga hablar de jurisprudencia constitucional y jurisprudencia del orden contencioso administrativo. El encargo es difícil, voy a tratar de responder a lo que se me pide y por ello voy a valorar pro futuro, pensando en una reforma del Estado y de la Administración Pública, la jurisdicción constitucional en relación con la jurisdicción administrativa. Claro, una forma de acotar la materia es a la luz de la experiencia, de mi experiencia personal, porque en esta materia y en tantas otras, cuando pasan los años, la jurisprudencia a veces se vuelve autobiografía o se vuelve autobiográfica. Y mi primera experiencia en la jurisdicción constitucional, y lo recuerdo como si fuera hoy, aunque han pasado bastantes años, fue cuando mi maestro en Italia, yo era un joven doctorando en la Universidad de Bolonia, invitó a una reunión como la que tenemos hoy aquí, a Aldo Sandulli, que entonces era el presidente del Tribunal Constitucional italiano, un gran catedrático de Derecho Administrativo, uno de los mejores abogados de Roma y de Nápoles, porque tenía despacho en Nápoles, y todavía recuerdo el silencio sepulcral que se hizo cuando entró Aldo Sandulli a un aula de seminario de la Universidad de Bolonia a hablar de la jurisprudencia constitucional. Silencio que solamente volví a sentir de forma parecida cuando en una reunión en Estados Unidos de presidentes de tribunales supremos con magistrados del Tribunal Supremo americano, un catedrático brillantísimo y magistrado del Tribunal Supremo, Stephen Breyer, entró también en un aula para hablar de la jurisprudencia, de los problemas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por desgracia, y eso es uno de los temas que voy a tratar también aquí, hoy en día cuando se habla del Tribunal Constitucional o de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esos silencios no existen y existen críticas que también abordaré. Porque mi segundo agradecimiento, las palabras también de agradecimiento se deben a don Mariano Baena del Alcázar, director de este curso, maestro del Derecho Administrativo del siglo XX, y no exagero porque es el maestro del Derecho Administrativo del siglo XX, a quien yo conocí como estudiante con 16 o 17 años estudiando sus obras, sin saber que luego tendría la satisfacción y la oportunidad de trabajar con él en la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde el año 1991 al año 1996, aprendiendo mucho de él y haciendo jurisprudencia, una buena jurisprudencia y una buena amistad que aprecio, que es lo que más aprecio. Porque, como decía Cicerón en su De Amicitia, amigo es aquella palabra, aquella contada persona con la que se puede hablar como si hablases contigo mismo de cualquier cosa. Y yo a Mariano Baena lo considero un amigo en ese sentido ciceroniano de la palabra. Y paso ya a la exposición de la conferencia de esta tarde, teniendo que hacer ante todo un planteamiento metodológico. ¿Cómo se aborda el tema de la jurisdicción constitucional y de la jurisdicción contenciosa administrativa desde la perspectiva de la reforma del Estado? Pues tengo que felicitar a don Mariano Baena y a don Manuel Arenilla otra vez por el planteamiento del tema, porque eso obliga a hacer una visión de conjunto de dos problemas, de dos instituciones que son capitales. Para mí son las instituciones esenciales en el Estado, en cualquier Estado democrático y, por tanto, en la Constitución de 1978, que son las instituciones que sirven de garantía al Estado democrático, es decir, a los derechos fundamentales, libertades públicas de los ciudadanos, al Estado social, es decir, a lo que en una crisis económica pavorosa como la que hoy tenemos, sabemos lo que es el Estado social, pensiones, sanidad pública, ayuda en situaciones de desempleo, como el desempleo que hay actualmente. Bueno, pues las instituciones que sirven de protección y de tutela son los jueces ordinarios, la jurisdicción ordinaria, frente a la que tampoco existe ese silencio de respeto
al que antes aludía y que respecto de la que también existen críticas que intentaré abordar. Abordo en la ponencia, en la que doy más detalles que la intervención que voy a hacer ahora, que voy a hacer breve para luego poder tener un diálogo con ustedes, pero también se aprecia, no diría desprestigio, pero sí se aprecia un nivel muy alto de crítica cara a una posible reforma del Estado respecto de la actuación de la justicia ordinaria. Eso hay que abordarlo en una perspectiva de conjunto. Y esa perspectiva de conjunto, ¿cómo se efectúa? Podría limitarme a hablar de la jurisprudencia, y voy a hablar de la jurisprudencia, sobre todo voy a hablar en la segunda ocasión, pero don Mariano Baena del Alcázar es uno de los maestros, no solamente del derecho administrativo, sino uno de los creadores y de los maestros de la ciencia de la administración. Y entonces, hablando de crisis, hablando de reforma del Estado, hablando de situaciones de mayor o menor prestigio, también es necesario no solamente hablar de la jurisprudencia como resultado, la jurisprudencia como resultado objetivo, sino tal vez hablar también, escribir también, escribo en la ponencia, sobre quiénes hacen la jurisprudencia, cómo son los magistrados del Tribunal Constitucional, cómo se debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los magistrados ordinarios. Es una otra perspectiva que también debe ser abordada. Pero voy a centrar mi ponencia fundamentalmente en la segunda parte, en la parte objetiva, en la parte de la jurisprudencia como resultado. Y para eso es gracias a los medios que tenemos hoy en día, es útil acudir a los buscadores de jurisprudencia. He acudido para las conclusiones que voy a sacar a continuación, que podrán ustedes ver con más detalle en mi ponencia, al buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es una herramienta magnífica, que les recomiendo, seguramente la conocen ustedes. Y me resultan 2.314 sentencias que luego, refinadas en la base de datos interna del propio Tribunal Constitucional, quedan reducidas a 1.441 sentencias significativas que responden a los parámetros de lo que se me pide en esta intervención. No menos importante es, aunque no tan desarrollada como la del Tribunal Constitucional, la base de jurisprudencia del CENDOJ, del Consejo General del Poder Judicial, la antigua colección legislativa de España, donde se recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de todos los tribunales superiores de justicia. Si me voy a la base de datos en relación con la sentencia del Tribunal Supremo, obtengo una comparación bastante significativa ya en cuanto al número, porque me resultan 39.863 sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que hacen una referencia expresa a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Refinando ese dato con la base de datos interna de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que también es significativa, reduzco el resultado a 6.174 sentencias con una referencia detallada de la jurisprudencia constitucional. Y ya destaco una conclusión que salta a la vista, haciendo esta comparación. La pueden hacer ustedes y la que yo he hecho. Es destacable y chocante que, a la inversa de las sentencias del Tribunal Supremo, que todas ellas citan y pormenorizadamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es muy rara, casi inexistente, la referencia en sentencias del Tribunal Constitucional a las sentencias del Tribunal Supremo. Es decir, parece que, aunque los dos órganos son condominiales, están en la misma defensa de los derechos fundamentales, hay una situación de una cierta... algunos han hablado... Los españoles somos muy criticones y cuando no entendemos alguna cosa criticamos las cosas que no entendemos. Se ha hablado mucho de fricciones, no solamente en España, de la guerra fra le due corti. En España hemos tenido espectáculos y sucesos en los que se han manifestado esas fricciones. Entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción del Tribunal Constitucional, en cambio, hay una cierta, diríamos, paz. La jurisdicción del Tribunal de lo contencioso administrativo respeta la jurisdicción del Tribunal Constitucional y no ha habido las fricciones que ha habido, por ejemplo, con la jurisdicción penal o con la jurisdicción civil. Pero, segundo dato de este examen liminar o este examen preliminar, la intercambiabilidad de las sentencias. Este es un dato que habría que subrayar porque no es un dato positivo. Si se leen las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de contencioso administrativa, las que les he dicho, el número que se les he dicho, se tiene la impresión de que se leen sentencias del Tribunal Supremo, aunque hay diferencias que fueron expresadas por primera vez
por una persona a la que tuve el honor de suceder en el Tribunal Constitucional, por don Fernando Garrido Falla, maestro de don Mariano Baena, cuando en un artículo que les recomiendo, que está publicado en Teoría y Realidad Constitucional, aunque me parece que era un trabajo que hizo para la Academia, en donde narra cómo se hace una sentencia del Tribunal Constitucional. Yo he seguido la línea de don Fernando Garrido Falla y hago una comparación con las obras de arte italianas, y comparando las obras de una sola mano. Obras de una sola mano son las obras pintadas totalmente por el artista, y en cambio las sentencias del Tribunal Constitucional son los grandes cuadros italianos, donde, como dicen los italianos, hay bottega, hay mucho trabajo de escuela, de grandes maestros, que son los maestros que están en la bottega del artista, y hay unos cuantos trazos del artista. Esa es una gran diferencia entre las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Pero, claro, estas diferencias nos llevarían y nos llevan, y hago yo alusión, a una institución importante en el Tribunal Constitucional, que son los letrados del Tribunal Constitucional. Los letrados del Tribunal Constitucional se examinan, junto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con un examen normal en la doctrina estadounidense, por ejemplo, o en la doctrina alemana. En España, la obra de los letrados del Tribunal Constitucional queda un poco difuminada, queda como en un segundo plano y debería ser traída a primer plano. Dentro de una posible reforma o de una necesaria reforma del Tribunal Constitucional, hay que tener muy en cuenta el trabajo de los letrados del Tribunal Constitucional. Además de esta función de intercambiabilidad de sentencias, que luego criticaré, también hay me ha sorprendido, en segundo lugar, y les aseguro que es la primera vez, el primer contacto que he tenido, la primera conciencia que he tenido de este problema ha sido viendo estas sentencias, lo que podríamos llamar una función de suplencia del Tribunal Constitucional respecto del Tribunal Supremo. ¿En qué consiste esta función de suplencia? Pues consiste en que el reparto de competencias, y espero ser claro y no confundirles a ustedes, el reparto competencial, la distribución competencial en materia contenciosa administrativa de los últimos años ha reducido muchísimo el número de asuntos que acceden al recurso de casación en el Tribunal Supremo. Entre esa reducción hay una eliminación, a mi juicio, totalmente errónea y que, sin embargo, se mantiene en el último informe y propuesta de anteproyecto de ley de eficiencia de la jurisdicción contenciosa administrativa que prepara el Ministerio de Justicia, que es un proyecto muy interesante del año 2013, se mantiene todavía, que es la prohibición o la regla de que el Tribunal Supremo español no conoce del derecho autonómico. Es el único caso que yo conozco en derecho comparado en que un tribunal, el Tribunal Máximo, el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia jurisdiccional en todos los órdenes, como dice el artículo 123 de la Constitución, creo recordar, pues no conoce del derecho de su país. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una cuestión es una federal question, que es una cuestión federal, el Tribunal Supremo norteamericano aplica el derecho del Estado de que se trate. Aquí no, aquí el Tribunal Supremo no conoce del derecho autonómico. Y entonces resulta que hay muchas materias que no llegan a casación porque son materias pequeñas, materias mínimas, y respecto de las que no existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo, en materia contenciosa administrativa. Bueno, pues ahí encontrarán ustedes jurisprudencia del Tribunal Constitucional que funciona a estos efectos como un Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque los tribunales superiores de justicia unifican la aplicación del derecho autonómico, pero lo unifican para conocimiento de los destinatarios de las sentencias en la respectiva comunidad autónoma. Pero no ocurre lo mismo en fin, con abogados que ejercen, imagino, en toda España. Materias, por ejemplo, les voy a citar algunos ejemplos. Los defectos de postulación en la constitución de la relación jurídica procesal, las sanciones de tráfico, los test de alcoholemia, las cuestiones, bueno, y muchas otras cuestiones de funcionarios, por ejemplo. Por ejemplo, hay una oposición muy litigio que provocó grandes litigios en la contenciosa administrativa, que fue una oposición de oficiales de Administración de Justicia del año 1991.
muy pocos de las reclamaciones de aquella oposición, en que hubo una mala corrección por parte del Tribunal de Oposiciones y por eso provocó una gran litigiosidad, llegaron al Tribunal Supremo. En cambio, hay 18 sentencias de amparo del Tribunal Constitucional sobre una oposición de oficiales de la Administración de Justicia, que posteriormente siguen siendo citadas por el Tribunal Supremo. Claro, en el informe propuesta de anteproyecto de ley de eficiencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, con muy buen acierto, se propone que el Tribunal Supremo conozca de cualquier materia, es decir, a abrir el recurso de casación para que aquellos asuntos que tengan interés casacional, la idea está copiada de lo que después criticaré respecto al recurso de amparo, puedan acceder al Tribunal Supremo y haya una jurisprudencia ordinaria, una jurisprudencia contenciosa administrativa en la materia, porque ahora, por ejemplo, la cuantía como una de las limitaciones para acceder al recurso de casación es de 600.000 euros, que es una cantidad tremenda. Pero esa función de suplencia es una función positiva. Pero junto a esa función de suplencia se superpone, y existe en tercer lugar, y no es una función positiva como la anterior, sino es una función negativa, aquellos casos en los que el Tribunal Constitucional se superpone a la jurisdicción contenciosa administrativa, invade cuestiones que están claramente reservadas a la jurisdicción contenciosa administrativa y, por ejemplo, por citar un ejemplo, hace un control incisivo y penetrante de cómo se deben interpretar los estatutos de una universidad para los requisitos para acceder a presentarse al cargo de rector de la universidad. Cuestión que es una cuestión de legalidad ordinaria, como demuestra, esta es la sentencia 192-2012 de 29 de octubre, muy reciente, como demuestra un brillante voto particular de la magistrada Encarnación Roca Trías. Es decir, que el Tribunal Constitucional invade en numerosas ocasiones, invade el área de las funciones del tribunal, de los tribunales contenciosos administrativos. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Aquí tendría que hacer una referencia, o haré una referencia breve por el tiempo, porque no quiero cansarles en el tiempo, respecto de la composición del Tribunal Constitucional. Referencia que pueden ustedes encontrar en mi ponencia, pero que voy a simplificar en unos trazos fundamentales. ¿Quiénes componen el Tribunal Constitucional? ¿Profesores o magistrados? Claro, esa es una de las grandes cuestiones planteadas en la teoría del derecho constitucional. Fue Hans Kelsen, en el artículo famoso del año 1928, donde tuvo la intuición más genial que se ha tenido en la historia del pensamiento jurídico, que fue la creación de tribunales constitucionales que han proliferado como setas en todo el planeta y en toda Europa. Hay tribunales, después de la caída del Imperio Soviético, los tribunales constitucionales han prosperado en todos los países europeos. Bueno, pues Kelsen tiene una cierta animadversión o una cierta desconfianza, podríamos decir, no soy historiador hasta el punto de saber por qué, respecto de la presencia de jueces en un tribunal constitucional, en un tribunal que asegure, decía Kelsen, la regularidad normativa, no solamente hasta el nivel de la legalidad, sino la regularidad normativa considerando la Constitución como norma, lo cual era un descubrimiento en la época de Kelsen revolucionario, la Constitución como norma vinculante, no como norma simplemente directiva de la actividad política, pues garantizando que la legalidad se tiene que subordinar a la constitucionalidad, es decir, la creación del Tribunal Constitucional. Bueno, pues esa enemiga de Kelsen está, por ejemplo, a mi modo de ver, está en muchos, quitando el tribunal portugués, está en casi todos los tribunales europeos y está en la Constitución de 1978. En la Constitución de 1978 es curioso, pero los magistrados del Tribunal Constitucional no se llaman magistrados, se llaman miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, aunque el tribunal se llama Tribunal Constitucional, se habla de miembros del Tribunal Constitucional. De esos miembros del Tribunal Constitucional, únicamente 2 van a proceder del Consejo General del Poder Judicial. Los demás procederán de la composición que ustedes conocen, del Congreso, del Senado y del Gobierno. Y entre ellos pueden ser abogados, fiscales, magistrados, etcétera, pero la preponderancia, la idea básica es la idea kelseniana de que sean profesores de universidad.
Y en la primera composición del Tribunal Constitucional, que también examino en la ponencia y no les voy a cansar demasiado de ustedes con ella, resulta que solamente hay 2 magistrados. Se nombra a don Ángel Escudero del Corral, que había sido presidente del Tribunal Supremo, pero se nombra también a don Ángel Aroza Mena, que fue luego era magistrado de la Audiencia Nacional, me parece, cuando lo nombraron, pero fue una persona que tuvo una gran intervención en la creación de la ley del Tribunal Constitucional y claro, como quedaba por nombrar por parte del Poder Judicial un segundo magistrado, el perfil del magistrado don Plácido Fernández Viagas, que se elige en el primer momento, es un magistrado que tenía una carrera política y no era un magistrado de perfil puro, sino que era un magistrado que podía asimilarse más al perfil de un catedrático de universidad. Había una cierta enemiga, y eso lo he vivido yo en los primeros, una cierta reticencia en el Tribunal Constitucional, en los primeros años en que fui letrado del Tribunal Constitucional, hacia que en la composición del Tribunal Constitucional hubiera excesivos jueces. En cambio, en la Segunda República Española, que tiene que ser citada necesariamente porque hay voces en España que hablan de la supresión del recurso de amparo. El legislador del 2007 le ha pegado un envite al recurso de amparo que lo ha dejado temblando y a mi modo de ver es una opción errónea. En la Constitución española de la Segunda República, el Tribunal de Garantías Constitucionales se pensó como un tribunal originariamente formado por jueces. Era un tribunal en el que, según cuenta Roberto Reyes, en un libro, El recurso de amparo, del año 1928, debía estar integrado, según el anteproyecto de Constitución del 31, por los presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, los presidentes de sala más antiguo y más moderno del Tribunal Supremo y 2 consejeros de Estado, el más antiguo y el más moderno, y 2 miembros elegidos por los colegios de abogados. Y cuenta Rodolfo Reyes cómo en la Segunda República surge una desconfianza hacia los jueces que hace que en la Constitución de la Segunda República el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, primer tribunal del mundo que establece el recurso de amparo es un recurso establecido en la justicia constitucional por España, no como dicen los alemanes por Alemania, ni para el centro de Europa, es una institución española. Pues en ese primer Tribunal de Garantías Constitucionales se trató de remedar al Senado, que se había suprimido por las concepciones del Partido Radical Socialista en la Segunda República y el Tribunal de Garantías tenía una cierta composición cuasi senatorial, con lo cual los jueces desaparecieron. Y don Javier Elola, que fue un juez del Tribunal Supremo que intervino mucho en la elaboración de la Constitución de 1931, pues no llegó a haber colmado su sueño de ser magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Por qué les cito este precedente? Y voy a terminar ya con la perspectiva subjetiva de las personas que forman el Tribunal Constitucional, porque los tribunales constitucionales tienen muchas competencias y, entre ellas, tanto el Tribunal Constitucional alemán como el Tribunal Constitucional español, no así el Tribunal Constitucional italiano, no así los tribunales constitucionales que han salido del colapso de los estados socialistas en Europa, son tribunales de amparo, además de ser tribunales de control de la constitucionalidad de las leyes. Y el Tribunal Constitucional español, desde 1981 que empezó a funcionar hasta ahora, ha sido un tribunal de amparo. También ha sido un tribunal constitucional, pero se ha orientado de una forma notable hacia el amparo constitucional, descuidando o no tratando con la misma intensidad las funciones para las que Kelsen ideó los tribunales constitucionales, ser un tribunal de control de la constitucionalidad de las leyes, ser un tribunal de conflictos, ser un tribunal electoral, también tiene funciones electorales, no tiene funciones penales en España. Y es curioso que, siendo un tribunal de amparo, hasta el punto que dice la reforma del 2007, la casi totalidad del tiempo del Tribunal Constitucional se dedica al amparo. Y yo, como magistrado, cuando fui magistrado antes de la reforma del 2007, no dedicaba la casi totalidad de mi tiempo, pero la mitad de mi tiempo sí la dedicaba a la admisión de los recursos de amparo y a la elaboración de sentencias de amparo. Pero siendo un tribunal de amparo, el número de jueces que han formado parte del Tribunal Constitucional ha ascendido de lo que previó el Constituyente y hemos llegado a ser, cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional, 6 de 12. Es decir, había
6 magistrados del Tribunal procedentes del Tribunal Supremo. Yo no fui elegido como magistrado del Tribunal Supremo. Yo creo que me eligieron como constitucionalista, según me dijeron. Pero lo cierto es que la procedencia del Tribunal Supremo era de la mitad del Tribunal Constitucional y actualmente hay 5 magistrados procedentes del Tribunal Supremo que ejercen la jurisdicción constitucional. ¿Tiene esto algo que ver con que el Tribunal Constitucional se meta mucho en materia contenciosa administrativa? Si tiene que ver, a lo mejor tengo que hacer autocrítica. A lo mejor tiene algo que ver con esa visión judicial más que una visión de control de la constitucionalidad de las leyes. Ya para terminar este apartado, creo que quedaría, dado que me he metido en esta materia de la composición, quedaría coja mi intervención en esta materia si no me refiriese a una crítica muy frecuente que se hace en el Tribunal Constitucional, y es la llamada distinción entre magistrados conservadores y magistrados progresistas. Distinción absurda, distinción que yo creo que es totalmente, que hay 3 razones por las cuales podemos decir que es irrelevante. Se las voy a dar. Primero, porque no se sabe qué se entiende por cada término, por qué se entiende por progresista y conservador. Les voy a citar una frase que es la siguiente. La verdadera esencia del federalismo, España vive una experiencia de federalismo, es que los estados, en cuanto a estados, tienen intereses que el Gobierno nacional debe respetar, aunque sus leyes sean supremas. Esta frase no es de una magistrada progresista española, sino que es una frase de Sandra Day O'Connor en un voto particular en García versus San Antonio Metropolitan Transit Authority en 1985. Y esta señora estuvo nombrada en la era Reagan. Es que en Estados Unidos los magistrados conservadores, nombrados en la época de la última revolución conservadora y que tienen una importancia, han tenido un peso y están teniendo un peso específico fuerte en el Tribunal Supremo norteamericano, tienen la ideología basada en la lectura estricta de la Constitución, que significa defender los derechos de los Estados en contra del Estado federal. En cambio, cuando estuvimos metidos en la contienda sobre el control de todo un estatuto de autonomía, que fue el Estatuto de Cataluña, impugnado pues prácticamente en todos sus artículos ante el Tribunal Constitucional, en vite que no ha tenido otro tribunal constitucional que yo conozca, desde luego en Estados Unidos no, y en otros países tampoco. Bueno, los magistrados llamados conservadores éramos aquellos que defendíamos una posición de defensa del Estado dentro de la Constitución, y en cambio progresistas eran los que defendían una tesis contraria. Con lo cual, esta distinción entre conservadores y progresistas no tiene mucho sentido. En segundo lugar, se ha utilizado, tampoco tiene mucho sentido porque se ha utilizado como un arma de descalificación de magistrados, descalificación global de magistrados. Pues no se dice conservador o progresista, se dice simplemente partidista o individuo que obedece a las directrices de un partido político. Incluso se tratan de dar ejemplos en los cuales se produciría esa adscripción o ese pago de favores recibidos en cuanto al nombramiento. Y finalmente diría que la clasificación ideológica de los magistrados es consustancial a la de cada persona y tampoco tiene sentido desde esa parte, pero desde esa perspectiva. Pero lo cierto es que esa crítica, esa distinción entre magistrados conservadores y progresistas, que no solamente se produce en el Tribunal Constitucional, se empieza a producir respecto de las resoluciones de los tribunales ordinarios, merma de una forma tremenda el prestigio del Tribunal Constitucional y merma el prestigio de los tribunales ordinarios. Y ha calado tanto en la opinión pública que hasta se oyen intervenciones académicas y se oyen o se leen pues no artículos de periódicos, sino artículos científicos donde se habla de magistrados de adscripción conservadora y magistrados de adscripción progresista. Absurdo. Pero es un absurdo que va en contra de ese silencio del que les hablaba al principio, que se siente en Estados Unidos cuando entra un magistrado del Tribunal Supremo, a pesar de que en Estados Unidos todo el mundo está escrito, hay magistrados conservadores, hay magistrados progresistas y, por ejemplo, en la elección del presidente de los Estados Unidos, en la elección del Bush versus Gore, fue un 5-4 y los 5 magistrados conservadores que eligieron a Bush
votaron en contra de los 4 progresistas que votaron por Gore. Lo que pasa es que en Estados Unidos no son tan criticones como en España y eso no descalificó al tribunal. En España la descalificación del Tribunal Constitucional y la pérdida de prestigio del Tribunal Constitucional como consecuencia de estas críticas, yo creo que deberían ir en un doble sentido. En primer lugar, en un sentido de hacer críticas de más profundidad. En Estados Unidos, por ejemplo, para informar de jurisprudencia hay una especialidad académica dentro del periodismo. En España hay periodistas especializados en materia jurisprudencial, pero no hay una especialidad como hay en Estados Unidos, que hacen que las críticas se produzcan con una más, diríamos, no descalificando, sino con una mayor profundidad. Y, en segundo lugar, habría que reformar la Constitución. Y aquí yo soy partidario de reformar la Constitución, disminuir el número de magistrados del Tribunal Constitucional, porque habiéndole quitado las competencias de amparo, 12 magistrados son demasiado, ya lo ha defendido Susana García Couso en la doctrina, que está aquí presente, y reducir el número de magistrados. ¿Por qué reducir el número de magistrados? Con 9 magistrados sería suficiente. 9 magistrados del Tribunal Constitucional sería un número impar, lo cual es una gran ventaja, y habría menos influencia en la designación de los magistrados o menos sospecha de influencia en la designación de los magistrados por parte de los partidos políticos. Se podría suprimir los magistrados nombrados por el Gobierno, que no tienen mucho sentido, y se debería también reformar la Constitución de forma tal que los magistrados se nombrasen una tantum, es decir, se nombrase cada vez un solo magistrado, no se nombrasen en ternas, ahora se nombran de 4 en 4. Si se redujese el número, se nombrarían de 3 en 3. Habría que hacer, como en Alemania, que los magistrados se jubilasen a una determinada edad, a la edad en que se jubilan, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo, y que el mandato del magistrado tuviese un número de años mayor, tuviese un máximo de 12 años de mandato, pero que siempre que se produjese una renovación en el Tribunal Constitucional, se produjese de una en una, y de esa forma el consenso para el nombramiento de un magistrado sería un consenso de 3/5 partes del Congreso, 3/5 partes del Senado o 3/5 partes del Consejo General del Poder Judicial, y no se podría decir que hay 2 magistrados conservadores y 2 magistrados progresistas, o que en la elección va a haber 3 progresistas y un conservador, etcétera. Porque esas clasificaciones, y claro, si fuesen ciertas, Zagrebelsky tiene un libro magnífico que le recomiendo, Principios y Votos, donde hace reflexiones muy profundas sobre estas clasificaciones de magistrados, pues no hablan en favor de la competencia y de la independencia que tiene que tener el Tribunal Constitucional. Yo creo que no son ciertas. Pero paso a la segunda y última parte de mi intervención. La jurisprudencia como resultado, la jurisprudencia como resultado objetivo. Les he dicho y les he citado algún ejemplo de que las sentencias del Tribunal Constitucional inciden frecuentemente en la jurisdicción contenciosa administrativa. Una de las causas podría ser la composición, pero otra de las causas es la mala regulación de la ley del Tribunal Constitucional. La discriminación entre lo que tiene que hacer un Tribunal Constitucional cuando resuelve en amparo y lo que tiene que hacer un Tribunal del Orden Contencioso Administrativo no está clara en nuestra ley. El artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional abordó este problema y trató de solucionarlo sin éxito, entre otras cosas porque cuando se redactó este artículo se carecía de toda experiencia en materia de jurisdicción constitucional y se ignoraba la envergadura que iba a adquirir en la vida del Tribunal Constitucional las materias propias del artículo 24 de la Constitución. Una prueba clara de esa afirmación la encuentran ustedes en un dictamen del Consejo de Estado del año de 28, lo cito en la ponencia, 28 de septiembre de 1979, sobre la Ley 6278, la extensión de su protección, y sobre lo que dice del artículo 24 de la Constitución. No se sabía en España los que redactaban la Constitución, y yo estaba de asesor en la Secretaría de Estado de Desarrollo Constitucional, no nos imaginábamos que el artículo 24 iba a dar los resultados, los números que ha dado en la jurisprudencia constitucional. De todas formas, este artículo 54, en la enmienda, en la redacción dada por el proyecto del Gobierno,
Respecto, cuando se mandó el proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional a las Cortes, decía algo que no dice ahora el artículo. El artículo, se lo leo, porque sin duda no se lo saben ustedes, dice que cuando una sala del Tribunal Constitucional, o en su caso una sección, porque la reforma del 2007 ha introducido las secciones como órganos que deberían resolver recursos de amparo, como órganos externos en materia de amparo, aunque en la práctica resuelven muy pocos o no resuelven, dice cuando la sala, o en su caso la sección, conozca el recurso de amparo respecto de las decisiones de jueces y tribunales, que es lo que nos ocupa, los tribunales de contenciosos, dice la ley actualmente, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Parece bastante claro. Es la distinción famosa que hacemos en el Tribunal Constitucional entre legalidad ordinaria y legalidad constitucional. Pero es que el texto del proyecto del Gobierno decía más. El texto del proyecto del Gobierno decía: se abstendrá de cualquier revisión, fiscalización o censura de los aspectos jurisdiccionales de las mismas, tanto en lo referente al acierto en la fijación de los hechos, como en el de la interpretación y aplicación del derecho al caso concreto. Hubo una enmienda parlamentaria a este artículo. En la Secretaría de Estado, en aquel momento, se pensó, se discutió si se aceptaba o no se aceptaba esta enmienda, y finalmente se inclinó el Gobierno de UCD en aquel momento por la aceptación de la enmienda, porque no se sabía la trascendencia que podía tener en la práctica del Tribunal Constitucional el que el Tribunal se pudiera extralimitar en su función y pudiera entrar en las funciones de los órganos contenciosos administrativos. Cualquier reforma de la ley del Tribunal Constitucional debería ir orientada en el sentido de desarrollar los límites del recurso de amparo, y lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional, lo que no debe hacer ni puede hacer, salvo exceso de jurisdicción, el Tribunal Constitucional en conocer de recurso de amparo. Por ejemplo, pensemos en una hipotética cuestión de amparo que planteen los tribunales de lo contencioso administrativo y que permita al tribunal declarar cuál es el contenido del derecho fundamental, restablecer a la persona en el ejercicio de ese derecho fundamental, pero remitir al tribunal de lo contencioso como una cuestión de inconstitucionalidad para la resolución definitiva, sin que el tribunal tenga que meterse en el enjuiciamiento de cuestiones que no le corresponden. En la actualidad, el tribunal enjuicia hechos, sí, enjuicia hechos. No debe enjuiciar hechos, porque otros artículos, no 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se lo prohíben, pero hay veces en que es necesario el enjuiciamiento de hechos. Cito un ejemplo que es conocido. En los recursos de amparo electorales, en los recursos de amparo electorales contra la denegación de proclamación de candidaturas frente a las decisiones de la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los casos de partidos políticos, de la prohibición de partidos políticos, en la primera sentencia que se puso, en la que me tocó ser ponente, junto con otro magistrado, que fue la 62-2011, la 85-2003, el Tribunal Constitucional en estos recursos de amparo enjuició hechos. Admitió pruebas que se presentaban ante el Tribunal Constitucional en el recurso de amparo electoral y que no se habían presentado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo por la fugacidad de los plazos. Entonces, aquí el tribunal, en estos enjuiciamientos concretos, entró en el enjuiciamiento de los hechos. Sin embargo, esta pequeña apertura a los hechos, dudando de la constitucionalidad de la fugacidad de los plazos en la proclamación de candidaturas en estos supuestos, fue ampliándose hasta llegar en la sentencia 62-2011, de 5 de mayo, el caso de Bildu, a un cambio por parte del Tribunal Constitucional de la apreciación fáctica que había hecho la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Es decir, que yo creo que en una reforma de la ley del Tribunal Constitucional hay que prohibirle tajantemente la revisión de los hechos, salvo los supuestos en que en casación se pueden conocer de hechos procesales, etc. En cuanto a la prohibición de entrar en cuestiones que consideramos en el Tribunal Constitucional, con la jerga de los que hemos trabajado en el Tribunal Constitucional, de pura legalidad ordinaria, el Tribunal Constitucional se ha hartado de decir que el Tribunal Constitucional no es una nueva instancia, pero
lo cierto es, lo cierto es que el canon de enjuiciamiento, lo que también en la jerga del Tribunal Constitucional se llama canon de enjuiciamiento de las resoluciones judiciales, sigue un criterio de control que se basa en lo que se llama el canon trimembre de la arbitrariedad, la irrazonabilidad o el error patente. El Tribunal Constitucional no se mete, dice, en cuestiones de legalidad ordinaria, es decir, en cuestiones que afectan a lo contencioso administrativo, salvo que la resolución del Tribunal Supremo sea arbitraria, sea irrazonable, o del Tribunal Supremo o de un tribunal inferior, o incurra en un error patente que se supone, aunque no siempre, que es un error de hecho. Este canon, luego daré alguno, me parece que 10 minutos me deben quedar aproximadamente para que haya. Este canon tampoco se respeta. Les he citado el supuesto de la interpretación por parte del Tribunal Constitucional de unos estatutos de una universidad en las elecciones a rector, pero hay muchos otros ejemplos. Es decir, también aquí, aparte, en algunas conversaciones que tuvimos con el Tribunal Supremo, cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional, conversaciones para limar asperezas y para aproximar experiencias, se criticaba por parte del Tribunal Supremo que se tildasen de arbitrarias, irrazonables o incursas en error resoluciones que distan mucho de ser arbitrarias, irrazonables o incursas en error por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, la denominación del canon pues se pulió durante algunos años. Pero aparte de esto, yo creo que hay que establecer una separación más tajante entre la jurisdicción del Tribunal Constitucional y la jurisdicción del Tribunal Supremo. ¿Y cómo invade el Tribunal Constitucional o en qué materia invade el Tribunal Constitucional las materias propias de lo contencioso administrativo? Pues también aquí habría que hacer una consideración de otras competencias del Tribunal Constitucional, es decir, no solo del amparo, sino de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, para luego centrarme en el amparo, y habría que hacer una visión positiva y una visión negativa. Desde una perspectiva positiva, la vía de la cuestión de inconstitucionalidad o la vía del control de la constitucionalidad de las leyes es necesaria hoy en día, y en esta el Tribunal Constitucional cumple magistralmente su función, por ejemplo, cuando en una sentencia, como es una sentencia importante, que por eso se la traigo a colación y luego la comento más en la ponencia, que es la sentencia 48-2005 de 3 de marzo, en la que el Tribunal Constitucional se pronuncia a propósito de los límites de las leyes singulares en materia de expropiación forzosa. Es un caso muy parecido al caso Rumasa, a las famosas sentencias del caso Rumasa. Pero aquí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se la resumo en dos pinceladas, es lo siguiente. Primero, dice que se aplica plenamente en España el Protocolo Adicional 1 para la protección de derechos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con lo cual el derecho de propiedad está garantizado plenamente por ese protocolo adicional. Era una cuestión muy discutida en la doctrina, en la que el Tribunal Constitucional avanza. Y dos, dice el Tribunal Constitucional no es un tribunal de lo contencioso administrativo. Cuando hay una ley singular de expropiación, hay cosas que no puede hacer un Tribunal Constitucional, como es, por ejemplo, discutir pues muchos aspectos, por ejemplo, la prueba, la procedencia de la expropiación, etcétera, etcétera. Por tanto, es inconstitucional que una ley singular realice un acto materialmente administrativo que debe ser sometido a control por parte de la jurisdicción administrativa, como es la expropiación como ley singular. Apliquen ustedes esta doctrina, y sin duda se puede aplicar, y se ha aplicado en la sentencia 37-2012, no, en la 37-2012 no, ya me he perdido, en otra sentencia muy reciente en la que el Tribunal Constitucional resuelve en 2 años una cuestión de inconstitucionalidad planteada frente a una ley de Cantabria, la debo tener por mi ponencia, en la cual el legislador autonómico, cosa que se hace muy frecuentemente, adopta la forma de ley para no ejecutar una sentencia de lo contencioso administrativo. Y en determinadas materias, esto era una materia de una demolición de unas obras teóricamente de 4 casas, pero luego parece que eran 1.200 casas que habían sido construidas sin licencia. El Parlamento de Cantabria elaboró una ley por la cual dice que no se ejecuta la sentencia firme que ordena la demolición hasta que se vea quién es el que tiene que pagar las obras de demolición. Con muy buen criterio, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria plantea cuestión de inconstitucionalidad, y en un plazo de 2 años, y eso es uno de los aspectos positivos de que el Tribunal se haya liberado de los recursos de amparo, en un plazo de 2 años el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esa ley
de Cantabria que se sale de, que hace un uso, podríamos hablar de una desviación de poder del legislador, utiliza la potestad legislativa que tienen las 17 comunidades autónomas que tenemos para realizar actos administrativos. Y ahí el Tribunal Constitucional es insustituible. Es decir, el recurso al Tribunal Constitucional, pues evidentemente es es necesario en estos casos, ¿no? Pero hay otros, los españoles somos criticones y yo soy un criticón también. Hay otros aspectos en los cuales hay que ser un poco negativo. Y les cito otro ejemplo, que es una sentencia reciente, de una fecha muy fácil de recordar, porque es de 19 de marzo de 2012. Una sentencia que se dicta en Cádiz, en el segundo centenario de la Constitución de Cádiz, muy reciente, en el oratorio de San Felipe Neri, y en la que se resuelve una cuestión de inconstitucionalidad. Esto es un caso que merece ser destacado, aunque sean 2 minutos. Una cuestión de inconstitucionalidad planteada a propósito de una cuestión muy debatida en el Tribunal Supremo, donde siempre hay votos particulares, que se refiere al plazo de prescripción de las infracciones y las sanciones en vía administrativa. Pero la sentencia es interesante, aparte de porque resuelve el problema de una forma muy discutible, y además es interesante porque se mete a decir lo que es un recurso de casación en interés de la ley, es una sentencia modélica de lo que no debe hacer un Tribunal Constitucional, porque un recurso de casación en interés de la ley, el que dice lo que es el Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional dice lo mismo que dice el Tribunal Supremo, pero lo dice con mucho empaque, algo se extralimita en el ejercicio de sus funciones, pero viene a dar o formular una tesis que es curiosa, y es la tesis de que los tribunales inferiores están vinculados en forma absoluta a la doctrina legal que establezca, se supone que en el fallo de la sentencia, o que no se precisa, por el Tribunal Supremo en los recursos de casación en interés de la ley. Frente a esta sentencia, inmediatamente, al resolver este caso, una sentencia del Tribunal Supremo, la de 15 de febrero de 2013, repito que en la ponencia pueden ustedes consultarla, inmediatamente acoge esta doctrina, que nos parece que viene muy bien a la fuerza del Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal Inferior está vinculado absolutamente, tendríamos que discutir mucho para decir eso, yo creo que es erróneo, pero vamos, tendría que discutir mucho para decir eso. Dice el Tribunal Supremo, la posición favorable del Tribunal Supremo, porque los tribunales inferiores están vinculados a lo que diga el Tribunal Supremo en materia de recursos de casación e interés de la ley. Pero lo que no repara el Tribunal Supremo es que el Tribunal Constitucional está admitiendo la vía torticera de que un juez inferior sortee la jurisdicción del Tribunal Supremo, plantee cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y se libere de la jurisprudencia a la que está vinculado, salvo casos que tendríamos que discutir, mediante el recurso al Tribunal Constitucional. Eso pasó en Italia hace 40 años. Es decir, que los tribunales inferiores sorteaban la Corte de Casación, que era más conservadora, buscando la alianza de la Corte Constitucional más progresista, y de esta forma lograban modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y este precedente de esa sentencia de la PEPA del 19 de marzo del año 2012, pues en fin, sigue ese precedente. Además, en este caso, el Tribunal Supremo inmediatamente responde. Hay otro supuesto que también vale la pena referirles para profundizar un poco en lo que he dicho de la invasión por parte del Tribunal Constitucional de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y es un supuesto que tiene un ponente que está aquí sentado, que es un supuesto en el que se debatía las relaciones de supremacía especial. Las relaciones de supremacía especial, categoría dogmática de las relaciones especiales de poder o de sujeción en la cual la reserva de ley queda debilitada, estaba admitida por el Tribunal Constitucional. Estaba, y yo no sé si está ahora o no está, porque habría que discutir mucho para ello. Estaba admitida, por ejemplo, para los reclusos en un centro penitenciario, en una sentencia famosa, que es la sentencia 120-1990 de los presos del Grapo, en huelga de hambre, y entonces establecía, el Tribunal Constitucional dice que la relación de supremacía especial de un recluso pues permite que el Estado, que debe velar por los derechos, fundamentalmente por la vida del recluso, aunque esté en huelga de hambre, pues le permite la alimentación forzada. Estaba admitida también en una sentencia del año 1989 respecto de una sanción impuesta por infracción de las normas de deontología profesional a un arquitecto. Que había, y también estaba admitida para los militares de reemplazo. Pero hay una sentencia
la 93-1992, en la que se trataba de la sanción a una farmacéutica que no quería cerrar su farmacia durante el mes de agosto, a pesar de que el Colegio de Farmacéuticos tenía establecido con los farmacéuticos la obligatoriedad de cerrar el mes de agosto, y entonces esta señora se negó y la sancionó el Colegio de Farmacéuticos. Y esta sentencia de amparo, esta señora recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional exagera el artículo 25 de la Constitución, y entonces, aplicando el artículo 25 de la Constitución y la reserva de ley, pues para las disposiciones sancionadoras, aplicando en forma las garantías del procedimiento sancionador, las garantías del proceso penal, no se sabe bien hasta dónde, porque nunca lo ha dicho claramente el Tribunal Constitucional, unas veces más, otras veces menos, como dice un voto particular de un compañero mío a la sentencia que les he citado antes, a la sentencia esta de la prescripción. Bueno, pues el Tribunal Constitucional le da amparo a esta señora. Entonces, llega a la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La misma señora, yo creo que era el mismo recurrente, un recurrente en casación, invocándonos como uno de los motivos de casación. Yo estaba en la sala junto con don Mariano Baena, invocándonos la sentencia del Tribunal Constitucional, diciendo, oiga, me han vuelto a sancionar, yo hablo en verano y esto no se puede sancionar. Entonces, una sentencia muy bien fundada y muy educada de don Mariano Baena, como todo lo que hace don Mariano Baena, le razona al Tribunal Constitucional lo que dice, pero le recuerda que en colegios profesionales, don Mariano Baena, yo creo que le recuerda con especial respeto, pero diciendo que hay una relación de supremacía especial y que en este caso, bueno, pues por la participación, que no se le da el recurso de casación a esta señora. Esta señora inmediatamente va al Tribunal Constitucional. Y una sentencia del Tribunal... Claro, lo que hace la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional es lo que se llama el diálogo entre tribunales. El tribunal le ofrece matices, perspectivas a otro tribunal, diciendo, bueno, usted dice, pues por ejemplo, el Tribunal de Justicia... Me parece que el Tribunal de Estrasburgo fue el que dijo que el comisario del Gobierno del Consejo de Estado francés que violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, usted no se ha dado cuenta de lo que está usted diciendo. Bueno, se hace un diálogo entre tribunales y los tribunales pues matizan. Bueno, pues hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 153/1996, que sin entrar en el diálogo, sin entrar en los razonamientos que le da el Tribunal Supremo, pues vuelve a aplicar a exagerar el artículo 25 y darle amparo a esta señora. Llegamos así a un voto particular que les recomiendo, un voto particular de don Fernando Garrido Falla, en la sentencia 132/2001, donde con el gracejo que tenía don Fernando Garrido Falla en sus escritos y en sus votos particulares también, se critica que se haya anulado a una sanción a un taxista también por una exageración del artículo 25 de la Constitución. Y no me voy a privar de leerles a ustedes pues unos párrafos de este voto particular. Dice, la doctrina iuspublicista, dice don Fernando Garrido, viene distinguiendo desde el último tercio del siglo XIX entre sanciones administrativas y otras decisiones restrictivas de derechos adoptadas por la Administración en el seno de concretas relaciones jurídico-públicas frente al incumplimiento por el particular de deberes que le incumbe. Se trata en este segundo caso de declaraciones de caducidad, de revocaciones parciales o totales de licencia, autorizaciones, concesiones administrativas. Esta distinción elemental entre sanción y revocación o caducidad ha sufrido el embate de la vis expansiva del artículo 25 de la Constitución. En efecto, dado que solo las sanciones administrativas están garantizadas por el derecho fundamental a la legalidad sancionadora y dado también que solo en estos casos hay amparo ante el Tribunal Constitucional, yo creo que es insuperable esto. No es extraño que éste haya ampliado progresivamente los contornos del concepto de sanción administrativa hasta amparar otras medidas restrictivas impuestas por la Administración. El punto de llegada ha sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el voto particular, afortunadamente los taxistas de Madrid, este señor un taxista de Madrid, no sabían cuando llevaban a sus pasajeros que el Tribunal Constitucional iba a anular las posibles sanciones que se le podrían imponer. No es el único ejemplo, también hay otro ejemplo clarísimo que se produce en las centenares de sentencias que tiene el Tribunal Constitucional. También aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pecaría del mismo defecto en los supuestos de incongruencia de las sentencias. La incongruencia de las sentencias vista desde el Tribunal Constitucional o vista desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es lo mismo que la incongruencia de las sentencias vistas desde la Sala Tercera del Tribunal Supremo, o no debería ser lo mismo.
El Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo, aunque ampliándose en algunos casos sí y en otros no, pues y hablando siempre de varios tipos, debería enjuiciar la incongruencia solamente en dos supuestos: cuando no se responde a las pretensiones o cuestiones fundamentales planteadas por las partes, hay una violación de la tutela judicial efectiva por falta de respuesta. Cuando hay una incongruencia extrapetita o cuando se responde una cosa distinta, habría una indefensión por violación del principio de contradicción. Pero claro, un tribunal de lo contencioso no tiene que limitarse solamente, como dice el Tribunal Europeo, a dar respuesta a las pretensiones y a las cuestiones esenciales, en el caso de Irobalani y en otros casos que recoge el Tribunal Constitucional, ni tiene que dar solamente protección en los supuestos en que se vulnere el 24 o por falta de respuesta o por violación del principio de contradicción. El Tribunal de lo Contencioso tiene que respetar el principio de congruencia para que las sentencias sean conformes, bueno, pues ese equilibrio de que hablaba don Jaime Guas entre las pretensiones, en lo contencioso, las alegaciones de las partes, aunque no sean esenciales, y lo que se responde en la sentencia, y el principio de exhaustividad de la sentencia. Por desgracia, el Tribunal Supremo acepta, claro, como no puede ser menos, pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional trabaja muy bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara y está muy bien fundamentada. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Supremo recoge lo que dice el Tribunal Constitucional en materia de incongruencia, pero no repara en que al hacerlo así está restringiendo los supuestos en los que debe velar por la congruencia de las sentencias. Entonces, no es lo mismo el canon del Tribunal Constitucional que el canon del Tribunal Supremo. Y bueno, voy a concluir. Voy a concluir con la crítica, que es la tesis esencial, porque yo creo que me quedan 5 minutos. Sí, yo creo que sí, hay tiempo para. Con la crítica a la reforma establecida en la Ley Orgánica 6/2007, que el recurso de amparo lo ha objetivado para resolver la sobrecarga de trabajo del Tribunal Constitucional español, que según las estadísticas pues respondía en un 90% de sus sentencias a cuestiones planteadas en recurso de amparo, ha convertido el recurso de amparo en algo objetivo y exige para la admisión a trámite del recurso de amparo que éste tenga trascendencia constitucional. Esa trascendencia constitucional se ha convertido en un requisito procesal, un requisito exigido tajantemente por el Tribunal Constitucional. Es una copia del sistema establecido para el Tribunal Constitucional alemán, se parece al certiorari norteamericano y significa, según la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional en su última jurisprudencia, que se admiten a trámite aquellos asuntos que tengan trascendencia, lo cual no quiere decir aquellos asuntos en los que se ha lesionado un derecho fundamental. Y ahí está el problema. Han quedado sin protección, es decir, han quedado masivamente desprotegidos derechos fundamentales que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, se han producido porque el Tribunal Constitucional no puede ser un tribunal de tribunales, es imposible, lo ha sido durante 35 años, ha sido un tribunal de amparo, pero tiene que volver a ser un tribunal, ya verán ustedes por qué, ahora les cuento por qué, un tribunal constitucional, y entonces esas cuestiones quedan sin resolver. Yo creo que habría que cambiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y siempre que hay una lesión de derechos fundamentales, las secciones a las que se les permite resolver recursos de amparo tendrían que dar tutela en ese caso. Pero el Tribunal Constitucional dice que solamente interpreta el derecho fundamental o cuando hay una rebelión por parte de los tribunales ordinarios o cuando el asunto tiene, bueno, pues los supuestos que están establecidos en la jurisprudencia la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Y qué ocurre con los demás derechos fundamentales? El legislador de 2007 los remitió al incidente famoso, no suficientemente famoso incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta remisión superficial y no justificada, a mi modo de ver, a un incidente que el Tribunal Supremo no acaba de interpretar adecuadamente, entre otras cosas porque si este incidente se produce para remediar los amparos que no ampara el Tribunal Constitucional, es decir, como un amparo judicial ordinario, no tenía que estar resuelto por los mismos componentes que han dictado la sentencia, tendría que ir o un órgano superior o un órgano con distinta composición, como ha dicho algún letrado del Tribunal Constitucional en alguna de sus intervenciones, y además porque el Tribunal Supremo suele rechazar estos incidentes de amparo que estaban pensados para los supuestos de falta de motivación o de incongruencia originariamente
mediante una providencia motivada, pero no tramitándolo, dando audiencia a las partes y convirtiendo el incidente en un proceso de amparo, en un proceso judicial ordinario, bueno, pues eso queda así. Y tanto el Tribunal Constitucional, con sentencias contradictorias, hay una, la 153/2012, 16 de julio, donde dice que el incidente de nulidad de actuaciones es esencial, dice, una deficiente protección de los derechos denunciados por parte del órgano judicial, dice el Tribunal Constitucional, puede dejar al recurrente sin ningún tipo de protección. Fíjense ustedes, puede dejar al recurrente sin ningún tipo de protección en aquellos casos en que las vulneraciones en las que supuestamente incurriera la resolución impugnada a través del incidente de nulidad de actuaciones carecieran de trascendencia constitucional, que es el requisito para la admisión. Y entonces, por ello dice que el órgano judicial debe admitir a trámite, debe razonar, etcétera, etcétera. Y luego ordena al tribunal ordinario, con retroacción de actuaciones, que resuelva. Pero es que hay otras 7 sentencias de las que les hago gracia para acabar rápidamente del Tribunal Constitucional, incluso de la misma Sala Segunda. Esta era una sentencia de la Sala Segunda y también de la Sala Primera, en las que se llega a conclusiones contradictorias. Si vamos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, hay algunas salas, por ejemplo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, según resulta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no admite a trámite los incidentes de nulidad de actuaciones. La Sala Tercera, en mi sección, que es la sección de Derechos Fundamentales, admitimos a trámite los incidentes de nulidad de actuaciones y hacemos una resolución motivada, similar a una sentencia de amparo. Pero, conclusión, es necesario volver al año 1979. Es necesario volver al programa de desarrollo de la Constitución que se hizo en aquella fecha. Y es necesario desarrollar el artículo 53 de la Constitución para crear, como se intentó crear en la Segunda República, que ya se veía este problema antes de que se produjese, lo veía Javier Elola en los debates de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, crear lo que la Segunda República no llegó a crear y se llamaba los tribunales de urgencia, o crear el amparo judicial ordinario, como se llamó en el proyecto de desarrollo de la Constitución, que se intentó, pero con la crisis de gobierno de UCD no llegó, ni siquiera se remitió a las Cortes, para colmar esta grave laguna que ha supuesto un retroceso en la función de garantía del Tribunal Constitucional. Y termino con dos pinceladas. A pesar de esa trascendencia, de esa inadmisión de los recursos de amparo, salvo los supuestos de trascendencia del Tribunal, trascendencia constitucional de la violación de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha asumido últimamente una función loable que ya ha asumido el Tribunal Constitucional alemán, que es la función de garantizar el respeto a la ordenación constitucional del sistema de fuentes del derecho. Eso se produce fundamentalmente en dos cuestiones. En una cuestión es en la cuestión del reparto competencial entre las competencias estatales y las competencias de las comunidades autónomas. Reparto competencial que tras la sentencia 31/2010 y las que le siguieron del Estatuto de Cataluña es como un rompecabezas para un niño superdotado de bastantes años, de muchas piezas de puzzle. Es prácticamente imposible de resolver, sobre todo en algunas materias como daños colaterales de alguna sentencia del Tribunal Constitucional en materia de urbanismo, donde yo he estado trabajando hasta hace poco, la famosa sentencia 61/1997, que yo creo que es la peor sentencia de la historia del Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Supremo, a la vista de esa situación, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de todo el sistema urbanístico español, aplicó el principio de prevalencia del derecho estatal sobre el derecho de las comunidades autónomas y cubrió durante 10 años la aplicación del derecho del Estado y el derecho de las comunidades autónomas en esta materia. Pero el Tribunal Constitucional no se niega a aplicar el principio de prevalencia, a pesar de que algunos magistrados, ya ninguno, pero algunos magistrados nos hemos hartado en hacer votos particulares diciendo que el principio de prevalencia es un principio fisiológico de aplicación del derecho porque no reconoce la inconstitucionalidad de la ley autonómica, simplemente da prelación a la ley del Estado sobre la ley autonómica en un caso concreto, pero eso no significa la declaración de inconstitucionalidad de la ley autonómica. Finalmente, hay una sentencia, la 187/2012, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde dice el Tribunal Constitucional que el Tribunal Supremo ha desconocido, fíjense ustedes, la dignidad de una ley postconstitucional aprobada por un Parlamento autonómico por no plantear cuestión de inconstitucionalidad al
al aplicar el principio de prevalencia. Resulta que la Sala Tercera, sección quinta del Tribunal Supremo ya no aplicaba ya cuando se dicta esta sentencia el principio de prevalencia. ¿Pero por qué les digo esto? Porque el Tribunal Constitucional ha asumido sobre sus hombros la carga de garantizar la prevalencia del derecho estatal sobre el derecho de las comunidades autónomas. La sentencia del Estatuto de Cataluña es una aplicación del principio de prevalencia de la Constitución sobre el Estatuto de Autonomía. Es simplemente eso, farragosamente expuesto en 400 páginas. Pero toda la filosofía de la sentencia del Estatuto de Cataluña se basa en una aplicación del principio de prevalencia. Bueno, es evidente que un juez ordinario no podemos desconocer la dignidad, etcétera, de lo que dice aquí de una ley autonómica, y tendremos que plantear cuestiones de inconstitucionalidad. Pero aquí por donde, al desaparecer el amparo y librarse el Tribunal Constitucional, van a venir múltiples cuestiones de inconstitucionalidad. Y el problema que se plantea es que el Tribunal Constitucional solamente conoce una vez del recurso de amparo. Solamente el primer caso tiene trascendencia constitucional. ¿Qué pasa con los demás casos? Yo creo que va a ser difícil que el Tribunal Constitucional logre aplicar o logre garantizar una aplicación correcta del sistema de fuentes del derecho a través de las cuestiones de inconstitucionalidad. Por tanto, creo que sería necesario modificar la Constitución y aclarar el panorama del sistema de fuentes del derecho. Entre otras cosas, cambiando el sistema, el quórum de aprobación de las leyes orgánicas que aprueban reformas de Estatuto de Autonomía, elevándolas a un nivel de ley constitucional. En España no hay leyes constitucionales, pero nada prohíbe que pueda haberlas, y que algunos estatutos de autonomía, las de las nacionalidades históricas, por ejemplo, los de la disposición transitoria segunda, fueran leyes constitucionales, como por ejemplo pasa en Italia con las regiones de estatuto especial, y en un ordenamiento complejo, como es el ordenamiento español, entre nuestro Estado de las autonomías, un ordenamiento que aplica todas las técnicas federales, pues aclarar el panorama de fuentes del derecho. Hay otra materia, ya con esto termino, y les pido perdón porque me he excedido del tiempo que yo mismo me había concedido, porque el moderador ha estado educadísimo conmigo, no me ha interrumpido, pero debo poner el énfasis en este último problema porque es también la garantía de la aplicación del sistema de fuentes del derecho, siguiendo el derecho alemán. El derecho alemán lo han montado como el derecho al juez natural, cuando un tribunal inferior, un tribunal ordinario, no plantea cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y desaplica una ley interna sin plantear la cuestión prejudicial. Eso es una cuestión que hemos discutido mucho en las reuniones que tenemos de tribunales constitucionales europeos. Sobre todo hay una entre el tribunal portugués, el tribunal italiano y el tribunal español. No lo ha resuelto ningún tribunal más que el tribunal alemán. Y el tribunal español, siguiendo la orientación del tribunal alemán, considera que cuando un tribunal no aplica correctamente el sistema de fuentes que deriva del derecho de la Unión Europea, está vulnerando pues me parece que lo hemos montado como el derecho a un proceso con todas las garantías. Pero estamos en el mismo problema. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que también es paradigmática, la 145/2012, de 2 de julio, muy reciente en esta materia, donde, por cierto, se mete a resolver el problema como si fuera un tribunal de lo contencioso, lo cual no tenía que hacerlo, el Tribunal Constitucional solamente puede intervenir, según su propia doctrina, una sola vez. ¿Y qué ocurre con los demás supuestos en los que los jueces ordinarios, pues por ejemplo, nos sublevemos y sigamos aplicando el principio de prevalencia? Dios nos libre, porque somos muy respetuosos de los derechos y de las repartos competenciales. O los jueces, como hacen los jueces italianos muy frecuentemente, se pasen una ley regional y no la apliquen sin plantear la cuestión prejudicial, diciendo esto es un tema comunitario. Yo no aplico el derecho así. No me atrevería a decir, diríamos a la española, ¿no? Aplico el derecho y no planteo ni cuestión prejudicial ni cuestión de inconstitucionalidad. Pues el problema es que con la reforma del recurso de amparo el Tribunal Constitucional no puede intervenir. Por tanto, es necesario una reforma de la ley de 2007 en el sentido de fortalecer al Tribunal Constitucional como tribunal de amparo, sin perjuicio de que empieza a ser y siga siendo un tribunal de leyes, un tribunal de control de la constitucionalidad de las leyes, para que el Tribunal Constitucional siga cumpliendo su función. Y, señor moderador, con esto termino. Muchas gracias por su atención.
Anticipando nuestro agradecimiento a don Jorge Rodríguez Zapata por su exposición tan completa, abrimos ahora el turno de diálogo. Así que ustedes tienen la palabra y de antemano, antes de que alguien pida la palabra, anticipo que rogaría que tanto el planteamiento de las preguntas como las respuestas sean breves para que haya más tiempo para que intervengan otras personas. Adelante, cuestiones planteadas. Por favor, un momento, el micrófono. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles una magnífica ponencia. Debería hacer una pregunta en relación con el canon de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional cuando se somete a consideración un determinado tema a la hora de aplicar el derecho vigente en el momento en que se dicta la sentencia. Explicaré. Es decir, en materia tributaria, que es el que yo más utilizo con frecuencia, bueno, el problema que veo es claro, cuando se produce una sentencia que el Tribunal Constitucional tarda mucho tiempo en resolver y hay una modificación normativa de calado, me refiero, por ejemplo, a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 6.2 y 6.3 de la LOFPA, de la Ley Orgánica de Financiación de las Autónomas, y los tributos autonómicos, los impuestos autonómicos, en relación con la prohibición de doble imposición entre tributos estatales autonómicos, tributos locales y tributos autonómicos. Bueno, pues hay una modificación importante en el año 2009, modifica simplemente un término de materia imponible o imponible que da lugar a una modificación importante en cuanto al ámbito material con respecto al ámbito material en el que puede entrar un tributo autonómico. Entonces, ahí no se plantea un problema de seguridad jurídica, es decir, se plantea un recurso de inconstitucionalidad hace 5, 6 o 7 años, hay una modificación normativa en el año 2009, en este caso, muy importante en cuanto que afecta nuclearmente a la cuestión planteada, y el Tribunal Constitucional resuelve ahora, en este momento, aplicando el derecho vigente, que no era el que existía en el momento en que se planteó el recurso de inconstitucionalidad. ¿No se plantea ahí un problema de seguridad jurídica? Yo creo que es correcta. El Tribunal Constitucional aplica esa doctrina del jus superveniens incluso en el caso de un estatuto de autonomía, lo cual llama la atención, porque el estatuto de autonomía, sobre todo los estatutos de tercera generación, que son los últimos que se han dictado en la legislatura anterior, bueno, pues enjuiciar un conflicto competencial respecto de un estatuto que establece unas competencias distintas a las que tenía el estatuto cuando se planteó el conflicto, bueno, es discutible. Pero en los demás supuestos hay que diferenciar proceso por proceso. En el caso de un conflicto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma, el retraso del Tribunal Constitucional por esta sobrecarga de amparo ha llegado hasta casi los 10 años en algunos supuestos. Actualmente se está recuperando de ese retraso. Claro, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional italiano en estos supuestos es, el Tribunal Constitucional italiano en los conflictos los resuelve, pero las cuestiones de inconstitucionalidad con el genio italiano se las devolvían al juez diciendo, sigue teniendo interés para el caso, el asunto que ha planteado cuestión de inconstitucionalidad. En caso de que el juez dijese que no, habían resuelto el caso. En caso de que dijese que sí, lo volvían a registrar con un número de este año, con lo cual se quitaban el atraso en las cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional lo que hace es juzgar conforme al derecho sobrevenido, al derecho vigente en el momento de dictar la sentencia, si hay un conflicto, si se mantiene la controversia competencial, en el caso de los conflictos. Es decir, como aunque la norma esté derogada o esté modificada, más que derogada, por otra norma superior, la reivindicación, la vindicatio potestatis en un conflicto se mantiene, el tribunal lo juzga de acuerdo con el derecho vigente en ese momento. Yo creo que esa solución, que es la solución italiana también, es correcta en estos casos. En un recurso de inconstitucionalidad, en una cuestión de inconstitucionalidad hay que resolver conforme al derecho que tiene que plantear el juez, entonces ahí no se plantea. En el caso de un recurso de inconstitucionalidad, si tiene materia competencial, yo creo que sí. En el caso de que no la tenga, ya tengo mis dudas.
Hace 2 años que no estoy en el Tribunal Constitucional, pero tengo mis dudas de que eso se plantee. Si me dice usted que sí, es porque el Tribunal Constitucional ha visto un conflicto de competencias debajo de la regulación y quiere resolver ese conflicto competencial. Pero, claro, el retraso, el tribunal no puede ir a todo. Entonces, el atender más a una competencia que a las otras le ha llevado a esa solución. Esa solución que bueno, también es una solución. El tribunal se ha convertido en un tribunal que resuelve conflictos en cierta forma retrospectivos o históricos, lo cual también despolitiza al tribunal, porque el problema del uno de los problemas que tiene el Tribunal Constitucional, no me lo ha planteado usted en la pregunta, pero aprovecho para responderlo, es que la legitimación activa en los recursos directos es tan amplia y las cuestiones a las que afecta son tan políticas que la oposición siempre ha utilizado el Tribunal Constitucional como una cámara para justificar su oposición al Gobierno, planteando pues, recursos, cuestiones, etcétera. Y luego se aprovechan las meras providencias de admisión a trámite como si fueran sentencias de inconstitucionalidad. Claro, el retraso del Tribunal Constitucional en la resolución de estos conflictos pues hace que esos conflictos pierdan carga política. En la medida que el Tribunal Constitucional resolviese en tiempo, pues esa carga política agravaría la presión sobre los magistrados y esas famosas distinciones entre conservadores, progresistas, etc. No sé si le he respondido suficientemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o cuestión que se plantea? ¿Alguien levanta la mano, quiere plantear algo? Pues en ese caso tiene la palabra. Bien, pues agradeciendo la asistencia como tantas veces. Quedan emplazados por una próxima sesión que será la 12 y agradecerles de nuevo pues, la asistencia y la participación en este ciclo. Muchas gracias.